Bien, vamos a terminar, si el Señor nos ayuda en esta noche, poder terminar capítulo 5 de Romanos. Antes oramos y comenzamos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo en el cual podemos juntarnos para poder escudriñar las Escrituras. Pedimos que ella nos enseñen, nos ministren, nos desafíen, nos ayuden a crecer. También pedimos por los que están viniendo de camino, por aquellos que no van a poder venir, como la mamá de Víctor, para que tú le bendigas y le cuides en el lugar donde está. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Capítulo 5 a los Romanos, versículo 5. Y dice lo siguiente, algo habíamos visto el otro día: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, ¿pudiera ser que alguno osara morir por el bueno? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta ahí, solo hasta el 11, porque en el 12 va a arrancar otra comparación, va a arrancar el apóstol Pablo. Pero hablábamos de que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué la esperanza no avergüenza? Y parte del versículo 5 dice, porque tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Vamos a ver lo que nos dice el primer libro de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Juan 4, 7 y 8. Y dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y aquí Pablo está diciendo que toda esta esperanza de la que él venía hablando, recuerdan que vimos el tema de la prueba, vimos el tema de que esto hacía en nosotros fortalecer nuestra fe, y dice el amor derramado de Dios en nuestros corazones. Y acá se hace una pregunta, las notas que tenemos. ¿Cuál amor está hablando aquí Pablo? ¿El amor de Dios o el amor hacia Dios o el amor que procede de Dios? Se va a hacer 2 o 3 preguntas aquí Pablo, pero algo que el apóstol Juan va a escribir, y es interesante porque esto nos sirve como un espejo, ¿no? Para poder mirarnos, porque es interesante la forma en que él lo va a plantear, y dice: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué dice el texto? Y el que ama conoce a Dios. Interesante. Dice, el que ama conoce a Dios. O sea que no está hablando aquí Juan de un amor que sea producto de algo que le genere una respuesta. O sea, en algún momento lo hablamos, de que muchas veces el amor
está generado por algo. Puede ser por la admiración a la belleza, por la admiración al intelecto, puede ser varios motivos, ¿no es cierto? Hay gente que dice, yo lo amo a Messi con todo el corazón, ¿no? Y harían cualquier cosa si él les pidiera. Y esa admiración, porque en realidad no conocen a la persona, no viven con él, no viajan con él, no. Simplemente conocen su destreza deportiva y lo que ha logrado, y por esto lo aman. Entonces el amor es un amor que tiene, tiene un generador. Sin embargo, el amor que va a hablar aquí Juan y el que habla también el apóstol Pablo, es un amor que es por decisión. Pero en este caso Juan le va a agregar un ingrediente más y va a decir, el que conoce a Dios puede amar. Pero va a decir algo más, el versículo 8. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, acá se nos presenta una tremenda disyuntiva, ¿no? Porque decimos, ¿qué clase de amor yo tengo? ¿Un amor que necesita un estímulo para que florezca? ¿O un amor producto de una decisión? Porque acá lo que está justamente en el Nuevo Testamento, una de las cosas que nos va a enfrentar es con un amor producto de una decisión. Yo decido amar a pesar de la situación, la persona, lo que se genere. Yo decido amar. Por eso el amor puede pasar por alto multitud de faltas. Por eso cuando vamos a 1 Corintios capítulo 13, y va a hablar el apóstol Pablo acerca de la preeminencia del amor, va a decir un montón de características sobre el amor. El amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo soporta. Sobre todo lo soporta. Pero acá dice una esperanza que no avergüenza, porque tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Es el amor hacia Dios y es el amor que procede de Dios. Son las dos cosas. Justamente este texto va a enfocar las dos cosas. Para que yo pueda amar a Dios, ¿qué dice la Escritura? Que yo le puedo amar porque primero, ¿qué Él hizo? Él me amó primero. Entonces, al reconocer yo su amor, puedo contestarle con amor. No sucede al revés, porque Él nos amó desde antes de que nosotros naciésemos. Ya nos amó. Entonces, dice, ¿por qué razón sucede esto? Por el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Vamos de vuelta al capítulo 5, a los Romanos. Y tenemos, por un lado, su gracia. El otro día habíamos comenzado a resolver algunos términos. Entre eso, la palabra gracia, que era un regalo inmerecido. Algo que se nos otorga y no hay forma de merecerlo. Versículo 8 dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y van a aparecer 2 o 3 términos más. En el versículo 9 tenemos una salvación presente porque dice que somos salvos de la ira. O sea, habíamos visto que nosotros nos merecíamos la ira de Dios por nuestra vida pecaminosa. Sin embargo, aquí en el versículo 9 nos dice que tenemos salvación presente, hemos sido salvos de la ira y nos ha pasado de muerte a vida. Vamos a ver lo que dice el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 24.
San Juan 5:24. Aquí está hablando Jesús y va a decir: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí Pablo lo va a remarcar otra vez. Va a decir, nosotros hemos sido salvos. Lo que está haciendo todo el tiempo es tratar de explicarle a los lectores del libro a los Romanos, a todos los que iban a leer en ese tiempo esta carta, y explicarnos a nosotros la importancia de poder cuidar esto que era la justificación por fe y que había costado nada más ni nada menos que el sacrificio de Cristo. Ahora, Pablo todo el tiempo está remarcándonos. ¿Se dan cuenta del milagro que han recibido? ¿Se dan cuenta del beneficio que tienen al creer en el sacrificio de Cristo? ¿Se dan cuenta de lo que se salvaron? Les está escribiendo a los hermanos que ya están en el tiempo de la gracia y es el mismo tiempo para nosotros. ¿Se dan cuenta de este regalo? Porque algo que pareciera que es difícil a veces de que se entienda, y el otro día lo comentábamos un poco, de que pareciera que a veces no entendemos el beneficio y el milagro que se nos ha regalado. Porque no lo hemos pagado. No hemos hecho absolutamente un solo acto para decir nos merecemos. Sin embargo, ¿cuántas veces con nuestras actitudes no valoramos ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pagando para que nosotros pudiésemos agarrarnos de esta justificación por la fe? Y esto es lo que está haciendo todo el tiempo el apóstol Pablo. Está refrescándole versículos tras versículos. Dense cuenta de que merecían la ira y no la tienen. De que el amor fue derramado en el corazón de ustedes para que puedan creer por fe. Dense cuenta que inclusive el creer es una obra que Dios hace en ustedes, para que ustedes puedan creer, para que se han quitado el velo de sus ojos espirituales y puedan ver y entender el sacrificio de Cristo. Pero todo el tiempo va a estar justamente remarcando esto. Y va a nombrar tres cositas que va a decir, versículo 6 de Romanos 5. Dice, porque cuando éramos débiles, murió por los impíos. Versículo 8 del mismo capítulo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y aquí va a cambiar y va a agregar esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, siempre nos está poniendo en ese grupo. Primero habló de los impíos, primero habló de los débiles y nos pone en ese grupo. Ahora habla de los pecadores y nos vuelve a poner en ese grupo. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, tercera categoría, dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados con Él, alcanzaremos la salvación. O sea, en estos versículos va a decir, débiles, pecadores y enemigos. Y sin embargo, murió por nosotros. ¿Por qué? Porque acaba de decir, ¿acaso alguien podría morir por otro? Y en todo caso, dice el apóstol Pablo, si alguien se animara a morir, se animaría a morir por uno bueno, no por uno que me hace la contra, no por uno que se declara en enemigo mío. ¿Quién de nosotros se ofrecería para decir, mira, voy a morir por aquel enemigo? Capaz que por un familiar uno se pone adelante, ¿no? Ante un
un asalto, una cosa así, por ahí delante para que no muera un hijo, para que no muera un cónyuge, pero por un enemigo. Y encima, para que la culpa de ese enemigo se le quite. No sé cuánto estaríamos dispuestos. Y dice, siendo nosotros débiles, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros enemigos, igual murió por nosotros. Entonces, claro, cuando uno comienza a refrescar esta doctrina de la justificación, y no sé cómo han sido estas semanas en sus oraciones personales, si han podido recapacitar sobre esto, si el agradecimiento, el tiempo de gratitud en sus oraciones, en sus devocionales, ha sido mucho más profundo. Decir, Señor, entiendo que no me lo merecía, pero qué lindo que lo hiciste por mí. Qué lindo que me alcanzaste, porque esta vida se va a terminar, no se terminará mañana, se termina dentro de un mes, o se termina dentro de 20 años, se va a terminar. Y vos, sabiendo todo lo que yo fui, sabiendo todo lo que hice, y aún las cosas que nadie sabe, pero que vos las sabés, igual decidiste amarme. Entonces, está en este tiempo refrescando al apóstol Pablo todos estos pensamientos acerca de nosotros. Dice, nos gloriamos en Dios, versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Y las notas nos van a decir, el apóstol Pablo llega a decir en un momento, para mí el vivir es Cristo. O sea, no quiero pensar ni vivir de otra manera. Para mí el vivir es Cristo. Yo quiero vivir por Él y quiero morir por Él. En un momento llega a decir, para mí el morir es ¿qué? O sea, tanta entrega, decía que bueno, todo lo que yo he creído, todo lo que he predicado, todo lo que he confesado, todo lo que he aprendido, lo voy a poder ver el día que pueda salirme de este cuerpo y de esta tierra. Ahora después cuando lleguemos al capítulo 6, 7, donde Pablo va a decir de sí mismo varias cosas, pero el anhelo de él era, mientras yo esté en el cuerpo voy a servir, mientras esté en el cuerpo mi vivir es Cristo, pero el día que me muera, ahí realmente voy a tener la ganancia. Porque todo lo que he predicado, entonces lo voy a haber hecho realidad. Para esto murió Cristo, para el momento en que nosotros partimos. Porque mientras no partimos, estamos acá, con un montón de cosas. Pero cuando nosotros partimos, su obra se hizo realmente efectiva en nosotros. Porque tenemos dos destinos cuando salimos. Ahora, Mateo capítulo 6, versículo 24, Jesús está hablando y dando el sermón del monte, y hablando de que nos gloriamos en Dios. Algunos se glorían en el dinero. Mateo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Algunos se glorían justamente en el dinero. ¿El dinero es malo? No, no es malo. El tema es que para algunos ese es toda su vida. O sea, todo es eso. No hay otra cosa afuera de eso. Las notas nos van a decir también que hay algunos que se glorían en el mundo. Primer libro de Juan, capítulo 2 y versículos 15 al 17. Dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y acaba de enumerar, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Entonces va a decir, nosotros nos gloriamos en Dios, mientras que otros se glorían en el dinero, se glorían en el mundo, se glorían en los deleites. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Acá Pablo le va a dar a Timoteo una lista parecida a la que encontramos en el primer capítulo a los Romanos, pero el versículo 4 dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, dice. Estos textos a veces yo no quiero leerlos, porque son realmente... ¿Quién era Santi? ¿Vos que predicaba el otro día del espejo era? ¿Vos habías comentado el espejo o no? Pero que la Biblia termina siendo un espejo, donde nosotros podemos vernos a ver cómo estamos. Cuando uno quiere saber cómo va a salir a la calle, ¿qué hace? Va al espejo. Cuando uno quiere saber cómo está en la vida espiritual, tiene que ir a la Biblia. Ella es un espejo. Un versículo más, aquí en el mismo Timoteo, versículo, ustedes tienen ahí en las notas 2 de Timoteo 3:1, pero es 3:2. ¿Sí? No sé, algo pasó ahí. Es 2 de Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Yo a veces miro el Face y te das cuenta por los cartelitos, o mirás los estados del WhatsApp. Después los que tienen Instagram y eso, miran Instagram, Telegram, qué sé yo, otras cosas. Yo, Twitter, yo no tengo tanto. Pero uno se da cuenta por algunos cartelitos que aparecen cuál es el corazón de la persona. Cuando aparece, cuando te necesita te usan y después te dejan, ¿vieron? Aparecen esos cartelitos. O no te confíes de nadie porque cuando los necesitas no están, ¿vieron? Uno se da cuenta de esa situación, por ese cartel, la situación a veces del corazón, cómo está. ¿Por qué? Porque yo también lo he pensado. Cuando yo tenía que estar, estuve. Y cuando necesité que estén, no están. Y uno al final termina diciendo, bueno, que todo se vaya donde se tengan que ir. Yo voy a pensar por mí, me voy a dedicar a mí, no me va a importar más la vida de nadie, no voy a ayudar más a nadie, me voy a ayudar a mí, porque ya lo dice el dicho, ayúdate a ti mismo, y ya empieza uno a armar una Biblia propia, ¿no? Pero acá Timoteo estaba diciendo, habrá hombres amadores de sí mismos, y va a nombrar avaros, soberbios, va a decir varias cosas, ¿no? Y esto es una cosa que aquí en Romanos 5, y específicamente en este versículo 11, él va a decir, si nosotros nos gloriamos en algo, si en algo encontramos satisfacción, es gloriarnos en Dios. Él es nuestro objetivo, Él es nuestra meta. Vamos a ir a partir del versículo 12. Aquí el apóstol va a poner de manifiesto una comparación entre Adán y Cristo. Vamos a leer algunos versículos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo,
Pero donde no hay pecado, porque donde no hay ley, perdón, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Esto tiene que ver hasta que comienza el periodo de la ley. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, y este es Jesucristo. Acá va a haber un contraste entre la justificación y la condenación. Justamente va a ser esta comparación el apóstol Pablo entre por quién entra la condenación y por quién entra la justificación. Y va a comenzar a explicar, porque comienza el pasaje con Adán y va a terminar en el versículo 21 con Cristo. Pero van a aparecer allí algunos términos contrastantes. Adán se lo va a asociar justamente con la desobediencia y el pecado, la ley, la condenación y la muerte. Se lo va a asociar a estas cosas. Y aparecen allí algunos versículos. En el versículo 21 va a hablar acerca del pecado, en el versículo 14 acerca de la muerte, en el 21 acerca de la gracia, en el 17 acerca del creyente, y así ustedes tienen ahí una lista de los versículos. Pero la obra de Cristo penetra profundamente como la obra de Adán, pero la obra de Cristo sobreabunda a la obra de Adán. Y acá hay algunas cosas que van a aparecer en estos tres primeros versículos que hemos leído, 12, 13 y 14. El sinónimo de lo que comienza con Adán es pecado y muerte. Y esta es la posición actual que el mundo tiene. Mientras no entrega su vida a Cristo, mientras no se agarra de la reconciliación y justificación, esto es lo que el hombre tiene. Pecado, y el pecado trae a luz la muerte. Claro, cuando nosotros miramos en Génesis capítulo 3 y vemos lo que se denomina como la caída del hombre, vemos que ¿por qué causa llega Adán a hacer eso? Yo recuerdo que era muy chico y siempre me cuestionaba esto porque lo había escuchado en la escuelita. Entonces no, y Adán, teniendo todo a disposición, decidió transgredir igual la ley que Dios había puesto en el Edén. Entonces yo estaba enojado con Adán. Estaba enojado. Entonces un pastor que viene de visita a nuestra casa, yo digo, a este lo voy a agarrar, porque claro, la intención mía era acusarlo y condenarlo a Adán, y que si Adán no hubiese existido, y que si Adán... Entonces le digo, pastor, le puedo hacer una pregunta, le digo, ¿por qué Adán, teniendo la posibilidad de no condenarnos a todos, no se lo dije en estas palabras, ¿no? Pero de no condenarnos a todos, nos termina condenando a todos, no cumpliendo solamente eso, no comer del árbol que tenía el fruto de la ciencia del bien y del mal, nada más. O sea, todo lo demás podía. Digo, la verdad que bastante mal este Adán, ¿eh? ¿Vos qué hubieses hecho? Me dice. No, le digo, yo no hubiese comido. No hubiese comido. Me dicen, no coma, y yo no hubiese comido. Yo tendría como unos 10, 12. Ajá, me dice. Dice, ¿vos mentí? A veces. Y decimos las palabras, por ahí se me escapa alguna.
Y pelear, y yo peleaba todos los días. Dice, si vos hubieses estado ahí, hubieses hecho exactamente lo mismo. Porque está en nosotros, lamentablemente, el pecar. Y acá dice que el pecado entró en el mundo. El griego cosmo, el pecado entró en el sistema del mundo por un hombre. Y algo que es interesante porque algunos le han querido endosar ese primer desobediencia a la mujer. Porque dice, la serpiente engañó a Eva, Eva comió y le convidó a Adán, ¿no? Y todavía sigue pasando lo mismo, ¿no? Bueno, menos mal que no se escucha todo lo que los comentarios. Pero el tema es que no se dice que el pecado entró por Eva o solo por Adán. Entró por el hombre, o sea, la raza humana. Decidió transgredir. Porque más allá de que Eva fue engañada, la decisión siempre es nuestra. Si no, no habría condenación. Si nosotros no tuviésemos la opción de pecar o no y decidir hacerlo o no, no podríamos ser condenados. Ahora, al igual que Adán, muchos de nosotros hacemos lo mismo que él, de que le echamos la culpa. Y en el fondo algunos dicen le echó la culpa a Dios. Porque, claro, cuando le dice, la mujer que vos me diste, o sea, si me hubieses dado otra, capaz que no me pasaba eso. Pero era la única disponible que había en ese momento para Adán. Pero anduvo ahí, así me acordaba después. Pero el tema es que por el pecado del hombre y la mujer, todo el sistema quedó contaminado. Y esto es lo que va a decir justamente aquí. Y no solamente entra el pecado, sino que acá va a enumerar un par de cosas. Y cuando dice que por el pecado entró la muerte, no solamente está hablando de la muerte física, porque una de las cosas que va a suceder en este capítulo 3, que es cuando ellos son echados del huerto, una de las cosas que Dios habla allí y dice, hay que sacarlos, no va a ser cosa que se agarren del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida, y vivan para siempre. Entonces hay que sacarlos del huerto y cuidar el huerto. Eso es para estudiarlo en otro momento porque es mucho más profundo. Pero una de las cosas que va a hacer es que el hombre va a tener fin sus días. No se sabe cuántos años vivió Adán y Eva en el huerto. ¿Alguien lo sabe? Puede haber sido un par de semanas, un par de siglos, un par de milenios. Nadie sabe. Lo que sí tenemos la seguridad que a partir de esta transgresión, entonces van a entrar la muerte en tres formas. En primer lugar, muerte espiritual. Porque el hombre cuando peca muere espiritualmente en su relación con Dios. El pecado, esta transgresión, trae la muerte física. Porque a partir de ser sacados del Edén, el hombre tuvo un final en sus días. Todo hombre y mujer tiene un final en sus días. Pero lo tercero, si no se reconcilia con Dios, va a tener la muerte segunda, que es la condenación para toda la eternidad. Entonces no fue simplemente comer de un fruto
prohibido. No fue simplemente, bueno, a ver, lo mastiqué, no pasó nada. No pasó, viste que no nos pasó nada, viste que no me pasó nada, Adán. Tomá, comé vos también. Y a veces el diablo nos engaña de que hacemos algo que no debemos. Y aquellos que hemos tenido una relación con Dios fuerte en un momento y hemos transgredido algo, esperamos a ver si cae el rayo, la centella que nos liquida ahí nomás, ¿no? Va a cruzar la calle, miramos, porque por ahí nos pisa un auto, porque estamos con la conciencia sucia. Pero pasaron un par de días y no pasó nada. Entonces ya nos animamos a hacer otra cosa, porque total no nos pasó nada. Y cuando quisimos acordar, estamos enterrados hasta acá, pensando que no nos pasa nada. Pero si seguimos en esa condición, tenemos una condenación eterna. Y eso es lo que le pasó a Adán y a Eva. Comieron y pareció que no pasó nada. ¿Viste que no nos morimos? Porque justamente esto es lo que la serpiente le dice. Dios sabe que ustedes no van a morir. No vamos a morir. Y se me hacen tantas preguntas en la cabeza, porque ¿por qué no le creyeron a Dios? Y le creen a una serpiente. ¿Por qué no le creemos a Dios y le creemos a un diagnóstico? ¿Por qué no le creemos a Dios y le creemos a una pequeña escasez? ¿Por qué no le creemos a Dios y creemos en un pequeño conflicto familiar? ¿Por qué no le creemos a Dios y creemos en una situación laboral adversa? Todavía nos sigue pasando lo mismo. Ni hablar ministerial, y que podemos ponerle 100.000 nombres. Sin embargo, 3 muertes entran: la muerte por el pecado en nuestra relación con Dios y espiritual, la muerte física y la segunda muerte. O sea, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y algunos creen que en esta parte, vieron que dice que entró el pecado a toda la humanidad. Pero vamos a ver exactamente lo que dice. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto Adán pecó. ¿No dice Adán pecó? Porque muchos le endosan a Adán, y por esto está la costumbre de bautizar a los niños. Porque dice que traemos todo el pecado original. No, todos hacemos un pecado original nuestro. Esto es lo que va a decir Pablo. La muerte entró por un hombre, pero esto se siguió proliferando porque todos los hombres, o sea, toda la raza humana, sigue pecando. Si alguien no pecara, no va a existir, pero si alguien nace y no pecara, seguramente no moriría, o quién sabe. Pero dice acá justamente que por cuanto todos pecaron, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, no es solamente la responsabilidad de Adán, como algunos tratan de ponérsela. Dice, no, Adán es el culpable, Adán dejó entrar el pecado, Adán pecó, sí, y nos condenó en un montón de cuestiones, pero nosotros nos autocondenamos todo el tiempo con la clase de vida que vivamos. Entonces, hay cuestiones que las tenemos que tomar como propias, es decir, no, el culpable de esta situación soy indudablemente yo. Y lo que tengo es la posibilidad de la reconciliación, la posibilidad del arrepentimiento, que eso es lo que tengo que agarrar. Y una vez que me reconcilio y me arrepiento, buscar de cambiar de vida con la ayuda hoy del Espíritu Santo que trabaja en nuestras vidas. Aprovecharlo a eso. Aprovecharlo, porque el problema es que hay
bueno, estamos viendo varios beneficios, ahora vamos a ver algunos más, pero hay muchos beneficios que nosotros no los aprovechamos, que podríamos vivir otra clase de vida espiritual, otra clase de vida interior, inclusive en nuestros pensamientos, pero que no la aprovechamos. ¿Por qué? Porque no la aprovechamos. A veces puede ser por desconocimiento, pero a veces cuando la conocemos no las aprovechamos. ¿Por qué? Porque no vemos que aquel la aproveche, no vemos que el otro la use, no vemos que aquel la... Entonces, bueno, estamos todos más o menos iguales. No, pero esta es una invitación que nos hace el apóstol Pablo para que nosotros podamos vivir una vida realmente victoriosa. La responsabilidad por haber pecado, entonces, sí viene a través de la ley. Porque mientras no había ley, no había forma en que se pudieran catalogar los pecados. Pero va a decir algo más en el versículo 14. Dice que reinó la muerte física aún en los que no habían pecado a la manera de Adán. Y esto tiene que ver con los que no son conscientes de pecado. O sea, la muerte en la humanidad llega para todos y aún en los que no son conscientes de esto. Por ejemplo, va a poner ahí algunos ejemplos, como los niños. Lamentablemente, muchos niños mueren. Y ellos no son conscientes del pecado. Sin embargo, la maldición de la muerte física igual les alcanza a ellos. Los infantes, los que no llegan a niños, también. Los que tienen problemas psiquiátricos o que tienen locura o que tienen, no sé, alguna cosa grave en su cerebro, también no son conscientes, no pecan a conciencia, no transgreden a conciencia, sin embargo les termina también cayendo esta maldición. Cuando dice, aún en los que no habían pecado a la manera de Adán, igual les reinó la muerte física. La ley responsabiliza de pecado, no es solo los mandamientos, porque recuerden que cuando va a hablar el apóstol Pablo de esto, dice, Abraham fue justificado. Pero, ¿cómo fue justificado? Génesis 26, versículo 5, cuando Dios vuelve a renovar la promesa sobre Isaac, y le dice, no desciendas a Egipto, quédate en esta zona, yo te voy a proveer, y todo esto será de ustedes, será de tu descendencia, porque esta promesa yo se la hice a tu padre. Por cuanto él guardó mis leyes y mis preceptos, dice el texto. ¿Pero cómo? Si nosotros sabemos que las leyes y los preceptos van a aparecer 400 años después. ¿De qué ley y precepto está hablando Dios con Isaac para decir que Abraham había sido justificado por la fe? ¿Recuerdan cuando estuvimos en el capítulo 2 a los Romanos? Que va a decir que la ley escrita en el corazón. Por esto, aquellos que vivieron sin ley van a ser justificados o van a ser condenados. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, a esto se refiere cuando Dios habla con Isaac y le dice que esta ley, estos preceptos que estaban en su corazón, fue los que Abraham guardó. Y acá la ley termina responsabilizando recién cuando se hace escrita, cuando se hace efectiva. 3 minutos más y ya nos vamos al descanso. Pero que los preceptos, mandamientos y leyes que guardó, esto lo hizo responsable a Abraham para ser justificado. Aceleramos un cachito así terminamos el capítulo 5. Ahora, hay un gran contraste de calidad. En el versículo 15 nos va a hablar de la gran diferencia que existe entre la capacidad, entre el pecado y la gracia. En Adán, muchos recibieron lo que se merecían, la muerte. Esto va a decir Pablo.
En Adán, lo que se merecían, terminaron recibiendo. Pero en Cristo, dice, abundaron mucho más la gracia y el don para que los muchos recibieran lo que no merecían. O sea, esta justificación por fe viene a través de Cristo. Va a decir algo más. Un solo pecado trajo la condenación. Por causa de los muchos pecados, va a decir el apóstol Pablo, vino la justificación. El primer pecado fue como un fósforo que prendió un gran fuego, pero Cristo lo apagó. ¿Qué dice el texto que aparece aquí en Romanos? Que cuando abundó el pecado, ¿qué pasó con la gracia? La gracia sobreabundó. O sea, que el que no la agarra es porque no quiere. Porque está al alcance. Por esto es que nosotros lo que tenemos que hacer es predicar con nuestra vida, predicar con nuestro testimonio, pero también hablar para que otros puedan agarrarse de esta gracia que sobreabunda y alcanza para todos. Déjenme un cachito que ya estamos terminando. Va a terminar versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos en pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia sobreabundó y la gracia reina para vida eterna. Así va a terminar este capítulo 5. Y nos va a introducir en un capítulo 6, donde va a comenzar a tratar otro de los términos muy importantes, de las doctrinas muy importantes, que es justamente la de la santificación. Pero nos tomamos unos minutitos y ya comenzamos con el capítulo 6.